El Evangelio de este domingo nos presenta la parábola de Jesús que habla de el propietario de una viña que la arrenda a unos labradores que se niegan a darle los frutos que le corresponden y matan a los enviados del dueño y finalmente a su hijo. El sentido histórico de esta parábola es que el Señor reprocha a los responsables de su viña de Israel, que son los fariseos, el no dar los frutos que Dios espera de ellos. Y los nuevos empleados a los que va a confiar su viña es la Iglesia, son sus discípulos. Pero más allá de este sentido literal, histórico, podemos dar a esta parábola un sentido general. El libro del Génesis señala dos singularidades en la creación del hombre. Se nos dice que Dios lo hizo a su imagen y semejanza, es decir, lo hizo capaz de amar, Dios es amor, y también que lo puso en medio del paraíso para que lo administrara, lo trabajara, para que pusiera nombre a todas las criaturas. De manera semejante a como el ave ha sido hecha para volar, el hombre está hecho para transformar el trabajo en amor. Es imagen de Dios, es decir, capaz de amar, pero no de cualquier manera, sino amar a través de su trabajo, o trabajar de tal manera que se convierta ese trabajo en amor. Por tanto, la pereza, la chapuza, son muy graves. No son pecados veniales, no son cosas de segunda categoría, son la frustración de nuestra vocación. Algo semejante a como al pájaro que no fuese capaz de volar. La persona clerical, lo que hace mucho tiempo se conocía como beato, el beatorro, es alguien que piensa que la santidad consiste en recitar oraciones y sin embargo no trabaja. Es una deformación total de lo que nos dice la Biblia, la antropología cristiana sobre el hombre. De hecho, San José María, cuando se encontraba con algún joven así, que tenía, era piadoso y tenía afán apostólico, pero no trabajaba, le decía: no me sirves, ladrón, no me sirves. Pero es igualmente pernicioso el resultismo, no solo la pereza o la chapuza, sino también el activismo, el volcarse en el trabajo para producir, para realizarse. Este es quizá el peligro más frecuente hoy. La ausencia de Dios produce crisis de identidad. Ya no nos reconocemos como hijos de Dios y por tanto no nos valoramos por lo que somos, sino por lo que hacemos. Vivimos en una sociedad del rendimiento. Hace unas generaciones, las grandes ciudades como esta, como Burgos, tenían unos edificios emblemáticos de instituciones muy verticales, muy jerárquicas y presididas por el principio de autoridad, como son los cuarteles o los hospitales o los grandes centros educativos. En fin, edificios que han sido poco a poco suplantados por otro tipo de edificios mucho más productivos, como son las oficinas, los despachos, los centros comerciales, los centros financieros, los gimnasios, las clínicas de todo tipo, los restaurantes y los hoteles, los aeropuertos. Hoy se privilegia el rendimiento y la actividad, la hiperactividad. A esa sociedad autoritaria ha sucedido otra horizontal del rendimiento. A los mandatos y prohibiciones de un tiempo ha sucedido el lema de tú puedes, tú puedes. El estímulo a la propia producción, el volcar la propia identidad y dignidad y valor en lo que seamos capaces de producir.
Sin embargo, el trabajo no es nada de todo esto, no es un castigo. En Auschwitz recordaremos que se lee el trabajo os hará libres, no es un castigo, pero tampoco es un medio de autoafirmación al margen de Dios, que es lo que más ocurre hoy. Un medio para la proyección y la autoafirmación personal. El trabajo es oración, en el caso del hombre es oración. Y en esto consiste el ser contemplativos. San José María decía que rezaba igual en la mesa de trabajo que en el oratorio delante del Santísimo. Para convertir el trabajo en oración, hemos de trabajar mucho, pero sobre todo trabajar bien. Y para aprender a trabajar, no hay nada como observar el modo como los niños juegan. Los niños, cuando están realizando un juego, ya sea con una máquina o ya sea esos juegos tradicionales de otra época quizá, ¿no? El escondite o otros juegos infantiles, lo hacen con una seriedad superior a cuando estudian o cuando hacen otras cosas. Porque el juego no es un medio para nada, no es para sacar buenas notas o para aprender algo, es un fin en sí mismo. El juego se hace con toda la seriedad, con toda la concentración, porque es un fin en sí. Y así el trabajo hemos de valorarlo como un fin en sí mismo. Es el lugar de encuentro con Dios, como la oración es un fin en sí mismo, el contacto con Dios. Hemos de reconciliar el homo faber, el trabajador, y el homo ludens, el hombre que se divierte, que juega. Las cosas creadas, toda la creación de Dios, se pueden entender. Vemos un animal, vemos un perro o un árbol o una piedra y podemos entender en qué consiste y cómo funciona, qué se puede esperar de ella. Esto es lo que se denomina en filosofía la forma o la esencia de las cosas. Tienen como una congruencia, una lógica. Sabemos hasta qué punto pueden dar de sí. Tienen una unidad. Si se compone de partes, como ocurre con los seres vivos, vemos en el árbol que hay unas raíces y un tronco y unas ramas y unas hojas y unos frutos. Entendemos la función que cada una de esas partes cumple en el todo. En cambio, las realidades de tipo artificial poseen una unidad muy frágil, muy débil, muy extrínseca. Todo lo que nosotros los hombres hacemos, lo que no es creado por Dios, está hecho a base de un conglomerado de elementos unidos desde fuera y de una manera muy poco necesaria. Y quizá la imagen más grande o el reflejo más grande de la semejanza con Dios es la capacidad que tenemos los hombres de lograr una cierta unidad en lo que hacemos. Que nuestras obras se parezcan un poco a las obras de Dios. Y así los cuadros o las canciones, que son obras de arte, parece como que son perfectos. Quienes las han realizado tienen una conciencia de que no son suyas, de que lo han recibido, que es un don de Dios. Pero lo mismo se debe poder decir de una mañana de trabajo o de un rato de lectura o de un paseo con la esposa o con el esposo. Nuestras obras pueden tener unidad, pueden tener una gran perfección que las haga obras de Dios, que sean un reflejo de lo que Dios hace. Estamos en el 8º centenario de la Catedral de Burgos y San José María solía subir a la catedral cuando se podía para enseñar a los jóvenes que trataba cómo aquellos canteros habían trabajado la piedra hasta el detallito y lo habían colocado en unas alturas que solamente Dios iba a contemplar. Trabajar mucho, pero sobre todo trabajar bien. Decía San José María que sus hijos procuraban no trabajar sino amar. En el trabajo vamos a acariciar a Dios. Tenga la categoría que tenga lo que hacemos. No importa si es un
un trabajo remunerado o no, si estamos en plena carrera profesional o estamos ya jubilados. Consiste en hacer lo que tengamos que hacer convirtiéndolo en amor, sea o no productivo, esté o no remunerado, tenga categoría humana y social o no la tenga. Es amar, es oración. Bueno, la Virgen María decía a don Álvaro que si no fuese por un milagro de la gracia de Dios, tendría las manos callosas, porque el trabajo doméstico de entonces no disponía de ninguna máquina. Ahora las tiene gloriosas, pero si entonces María tuvo callos en sus manos, esos callos hablarían de todo esto perfectamente, de una manera muy elocuente, porque esos callos serían amor encarnado, amor concentrado, el fruto de un servicio a Jesús y por tanto un servicio a la redención. Así hemos de procurar que sea nuestro trabajo.